El majestuoso puente de Akashi Kaiko en Japón, el puente colgante más alto, largo y costoso del planeta, se yergue altivo contra todo pronóstico y está construido en un lugar en el cual ningún puente debería estar, el callejón de los tifones, a merced de vientos que llegan a 290 kilómetros por hora, suficientemente fuertes para levantar los techos de las casas y arrancar árboles de raíz. Cruza una de las rutas de navegación más activas y peligrosas del mundo. Y aún peor, está en medio de una zona sísmica de considerable riesgo. Es un puente que, según muchos, nunca podría construirse. Megaconstrucciones, el puente Akashi Kaiko. Es una hazaña de ingeniería y ostenta 3 récords mundiales. Con sus 280 metros de longitud, es el puente colgante más alto del mundo. Cada una de sus torres es tan alta como un edificio de 80 pisos. Con un arco central de más de 1.6 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo. Casi duplica la longitud del Golden Gate en San Francisco. Y con una inversión de 4.300 millones de dólares, es el puente más costoso alguna vez construido. El agua que atraviesa es la pesadilla de cualquier constructor de puentes. El estrecho de Akashi es una barrera de 4 kilómetros de mar hostil que separa la isla de Awaji del resto de Japón. Tiene más de 100 metros de profundidad y corrientes de 14 kilómetros por hora en días de buen tiempo. Los tifones azotan la zona regularmente. Alcanzan vientos de 290 kilómetros por hora y destruyen casi todo lo que encuentran a su paso. El estrecho es además una de las rutas de navegación más activas de Japón y la arteria principal que conecta las 4 principales islas niponas. Cada primavera trae aún más peligros. Una espesa niebla cubre el canal. Cientos de embarcaciones naufragan aquí todos los años. Durante décadas, los gobiernos nacional y local discutieron la construcción de un puente sobre la barrera del estrecho de Akashi para conectar una de las ciudades más grandes de Japón con la isla de Awaji y sus pueblos pesqueros. Pero se necesitó un desastre fatal para convertir el sueño en realidad. 11 de mayo de 1955, 6:40 de la mañana. Al salir de la escuela, 100 niños abordan el ferry Shunmaru para cruzar el estrecho en un viaje de 45 minutos. Una espesa niebla cae sobre el agua cuando el ferry inicia su viaje por las abarrotadas rutas de navegación. A las 6:56 de la mañana, en las afueras del puerto, la proa de un ferry que llega sale de la bruma. Sin tiempo para cambiar de rumbo, las embarcaciones chocan. En menos de 5 minutos, el ferry Shunmaru naufraga. 168 personas entre niños y adultos se ahogan. Este accidente fue la motivación para que el gobierno se replanteara la necesidad del proyecto del puente. Para afrontar el enorme desafío, el gobierno japonés creó la autoridad del puente Honshu Shikoku. Se necesitaron 30 años de investigación de las nuevas tecnologías antes de poder iniciar la construcción. Mayo de 1988. Cuando se iniciaron las obras, los constructores se enfrentaron al proyecto más audaz de sus carreras. En teoría, el diseño de puentes colgantes es sencillo. 2 cables principales se extienden sobre el agua sostenidos por 2 torres. La carretera se cuelga de esos cables y todo se ancla a cada lado. Es una fórmula probada y comprobada que funciona. Pero el tamaño de los puentes colgantes tiene un límite. Este es el tamaño del Golden Gate. El Akashi será casi el doble. Para impedir que se desplome, los cables y la carretera deben ser mucho más fuertes y lo más livianos posible. El peso de un puente es proporcional a la longitud. Si es colgante, debe diseñarse primero para sostener su propio peso, y luego que la resistencia restante soporte la carga del tráfico automotor.
El primer problema que afrontaron los japoneses en mayo de 1988 fue la elección del lugar para los enormes cimientos sobre los cuales reposaría todo el puente. El lugar ideal estaba en la mitad del atestado canal marítimo. Pero los cimientos serían un riesgo para las innumerables embarcaciones que surcan estas aguas diariamente. El canal mide poco menos de 1.5 kilómetros de ancho. Para evitarlo, los cimientos debían tener cerca de 2 kilómetros de separación. Y esta luz hace del Akashi el puente colgante más largo del mundo. Pero había un problema aún mayor por resolver. Normalmente los cimientos de los puentes están dentro del agua, pero el estrecho de Akashi tiene 110 metros de profundidad. Los cimientos de los puentes generalmente se construyen a mucha menos profundidad. Además, las rápidas corrientes impiden el empleo de las técnicas normales de construcción porque el agua arrastraría todo. A los diseñadores del puente se les ocurrió una solución. Propusieron fabricar 2 enormes moldes de acero en muelles secos, uno para cada una de las cimentaciones del puente. Una vez fabricados, se remolcarían hasta el mar y se hundirían en el punto exacto con precisión. Nada de esta magnitud se había intentado antes. Marzo de 1989, un año después de iniciada la construcción del puente. Los gigantescos moldes de acero para los cimientos del puente están listos en muelles secos al lado del estrecho. Esperan a que los remolquen hasta el mar. A las 5:30 de la tarde del 26 de marzo, 12 remolcadores zarpan del muelle para llevar hacia el mar la primera de las 2 grandes estructuras huecas. No es tarea fácil. Cada molde pesa 15.000 toneladas, el equivalente a 40 aviones Jumbo. Bajo la vigilancia de la Guardia Costera, las embarcaciones remolcan los inmensos rascacielos flotantes por la transitada ruta de navegación sobre aguas turbulentas. Los ingenieros debieron esperar 8 largas horas para que los cimientos se acomodaran sobre el lecho marino. Pero todavía no sabían si su misión era un éxito. Los ingenieros hicieron cálculos para saber si los moldes se habían asentado en el sitio preciso. Milagrosamente, los enormes cilindros de acero estaban a 10 centímetros del punto designado y perfectamente nivelados. El extraordinario plan había funcionado. Pero aún quedaba mucho por hacer. Para completar los gigantescos cimientos debían rellenarlos con concreto. Sin embargo, existía un problema. Los cimientos estaban llenos de agua y si se vierte concreto corriente en agua, se desintegra como una aspirina soluble. Para resolver el problema, los japoneses hicieron algo que nunca antes se había hecho: crear un superconcreto que se endureciera en el agua. Se necesitaron 4 años para llegar a esta etapa y solo ahora comenzaba el verdadero trabajo de construcción. Julio de 1989. Se inició la construcción de las 2 inmensas torres de 80 pisos que sostendrán los enormes cables que soportan todo el peso del puente. Cada una será casi tan alta como la Torre Eiffel, pero no solo tendrán que sostener los pesados cables, además deberán resistir una de las fuerzas más aterradoras de la naturaleza. Japón queda en la mitad de una zona sísmica de considerable riesgo. El país está sobre 4 placas tectónicas que causan estragos cuando chocan. Un sismo golpea a Japón casi cada década. Los ingenieros sabían que las torres de concreto podían agrietarse y hundirse durante un terremoto porque no son lo suficientemente flexibles. Su plan era construir las torres del Akashi en acero, un material, según ellos, resistente a sismos de 8.5 grados en la escala de Richter. Pero el acero disparó el presupuesto a $4.000 millones. Cada torre estaba formada por 90 secciones de 160 toneladas, encajadas una encima de otra como gigantescos bloques de construcción, y cada sección tenía que estar perfectamente plana. Los ingenieros japoneses son perfeccionistas y había mucho en juego.
su reputación y $4.000 millones. Pulieron la superficie de cada inmenso bloque de acero con un margen de error de una fracción de milímetro. Enormes grúas flotantes remolcaron estos bloques de 160 toneladas por el mar tempestuoso. Se necesitaron 90 de estos bloques para construir cada torre y 18 meses para que las torres llegaran a su altura total de 283 metros. Cuando instalaron el bloque final, los ingenieros japoneses revisaron cuidadosamente la alineación de las torres. Increíblemente les faltaba la distancia de un dedo pulgar para estar totalmente verticales. Era una extraordinaria hazaña de ingeniería. Los japoneses estaban eufóricos, habían terminado la etapa 2. En noviembre de 1993, los ingenieros iniciaron la tarea más crítica del proyecto: la construcción del gigantesco cable principal de más de 1 metro de grosor que soportaría casi todo el peso del puente, 160.000 toneladas, 3 veces el peso del Titanic. Los cables principales de suspensión son el corazón y alma del soporte del puente en sí y de los vehículos y peatones que transitan por él. Se necesitan 300.000 kilómetros de cable, suficientes para darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces. Para cubrir el tramo central de 2 kilómetros entre las dos torres, los japoneses desarrollaron un cable de acero el doble de fuerte que uno convencional, lo cual hizo posible utilizar solo un cable por cada lado en vez de 2. Este cable superfuerte solo se fabrica en Japón. Sus creadores cambiaron la composición del acero agregando aleaciones y silicona, y lograron un cable con récord mundial de resistencia. Un cable de 5 milímetros resiste el peso de 3 autos familiares. Se necesitan 37.000 para sostener el puente. Pero construir el cable no fue su mayor reto. Los japoneses debían ahora tender el enorme cable por encima de las torres y llevarlo de lado a lado del transitado canal de navegación, un tramo de más de 4 kilómetros de ancho.